Bueno, la política de contrataciones del SESPA ya foi obxeto de denuncia nesta Cámara en repetidas ocasiones, a pesar del corto recorrido del período que llevamos andado. E non lle pa menos, porque a pesar de les advertencias que ya se fixeron tanto a la Dirección de Recursos Humanos como a la Consellería na comparecencia, el xerencialismo instalado nel SESPA enquístase e persiste na súa actitud autoritaria e antidemocrática. Les denuncias de falta de planificación, infradotación de recursos y abuso de los profesionales parece que no surten efecto, con lo cual parece que conviene insistir. El gerente del Área 7, Ricardo Miguel Arbizu, incluso en funciones fai gala de esas cualidades de capataz despiadado neste caso, y que son inversamente proporcionales, por cierto, a la su capacidad de xestión. Pouco parece que importa pouco abusar sistemáticamente de lo que é unha cláusula excepcional del decreto de xornada. Evidentemente, vostedes fixeron la lei e, por supuesto, fixeron la trampa, de tal manera que ahora mismo están permitiendo que algunos traballadores recurran a la xornada excepcional cuando todavía hai demandantes de empleo. Esto é tirar con pólvora del rey, si me permite la comparación, é emplear los recursos de una forma completamente irracional. Con este movimiento aparentemente inocente se vulnera de forma irresponsable la seguridad de los pacientes, como dijimos, encadenando a algunos profesionales xornales de hasta 78 horas. Se renuncia, por supuesto, a la creación de traballo y, en su lugar, pues eso, se está pagando xornada extraordinaria cuando se podría estar pagando xornada ordinaria, a un precio exorbitado, por supuesto, y sin contribuir a las arques públicas. Pero no solo de esta manera se malversa el dinero de los contribuyentes, porque evidentemente la Seguridad Social tiene que pagar el paro a estos demandantes a los que no se les concede empleo. ¿Esto es ceguera o malicia? Pues bien, yo creo que es malicia, porque, como usted nos confirmó, incluso carguen les tintes para reprimir a estos trabajadores contratando servicios jurídicos para intentarlo sancionar con 4 meses, fundamentándose de forma errónea en una interpretación completamente errónea del pacto de contrataciones. Estos profesionales no rechazaron empleo. A estos profesionales no les llegó una comunicación de empleo, de tal forma que, de esta manera temeraria y con nulo soporte jurídico, a sabiendas, está emprendiéndose una acción legal que ustedes saben que van a perder. Esto ya es negligencia, están invirtiéndose recursos en algo que ustedes saben que van a perder. Y saben que van a tener que indemnizar los 4 meses que no trabajaron, que no trabajen estos demandantes. Pues bien, no solo esto, sino que además les nieguen garantías, nieguen la posibilidad de recurso. Yo recomiendo, si realmente fae gala de capacidad de buena gestión y sobre todo de talante dialogante, que se acerque, que no fale a través de intermediarios, que no fale a través de la persona que estuvo sometiendo a estos trabajadores, sino que acepte la petición de reunión que estos trabajadores interpusieron a usted. Muchas gracias. Gracias.